Hola, mi nombre es Federico Medina y yo hace más de 5 años que transformé mi cuerpo, mi salud y mi estado físico, y eso lo logré de una manera completamente autodidacta y sin incurrir en grandes gastos de dinero. En realidad para lograr mi transformación prácticamente no gasté dinero ni invertí dinero en personal trainers, nutricionistas, ni nada por el estilo, y sin embargo logré transformar mi cuerpo a un nivel excepcional. Y hoy, en este episodio, voy a hablar de cómo entrenar cuando decimos que no tenemos tiempo para entrenar. Es decir, el clásico no tengo tiempo es una excusa que se utiliza mucho y que tarde o temprano para los que terminan abandonando suele aparecer. ¿Qué pasa? Cuando alguien empieza a entrenar, cuando alguien empieza a hacer actividad física, al principio claro, es toda una novedad, uno está motivado, ¿no? Se anota en el gimnasio, empieza a mirar, empieza a ver la buena energía que hay en el gimnasio, se mete en una clase de, no sé, de spinning, de zumba, los profesores son muy buena onda, todo es nuevo, hay gente linda, entonces todo es nuevo, ¿no? Y la motivación está a flor de piel, hay mucho entusiasmo, ¿no? Y uno empieza a ir al gimnasio. Más allá del cansancio que suele generar ir a este tipo de clases o ir a hacer actividad física, para alguien que no está acostumbrado, bueno, las endorfinas que se liberan en ese momento son muy agradables, ¿no? ¿Por qué? Porque es la novedad. Entonces, bueno, todo es lindo, ¿no? Todo es nuevo. Pero bueno, los días empiezan a pasar, ¿no? Al principio esta persona arranca 3 veces por semana, según le recomendó el personal del gimnasio, ¿no? Y empieza a ir 3 veces por semana. Al principio las personas del gimnasio lo ayudan un poco, después ya como los entrenadores en el gimnasio generalmente tienen que atender a mucha gente, bueno, lo dejan un poco solo a esta persona y trata de arreglarse así, de manera independiente, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Primero porque la persona no sabe bien cómo entrenar. Segundo porque, digamos, ya de a poco la novedad se va perdiendo, van pasando las semanas, la persona ya la motivación va decayendo, el cansancio ya empieza a sentirse en el cuerpo no se termina de acostumbrar al ritmo de los entrenamientos. ¿Por qué? Porque estuvo muchos años sin actividad física, sin exigencia muscular, entonces, claro, el cuerpo duele y duele cada vez más y le lleva un tiempo al cuerpo empezar a reestructurarse, a reacomodarse a esta nueva actividad física que la persona le está exigiendo. Entonces, ahí de a poco empieza a aparecer el cansancio, el aburrimiento, porque ya las clases de spinning o las repeticiones con las pesas o en una máquina de musculación ya no son tan entretenidas, porque el movimiento es siempre el mismo, eh, el esfuerzo se empieza a sentir, ¿sí? Y encima de todo, la persona muchas veces no ve muchos resultados. Entonces aparece el desánimo, la desmotivación. Y cuando aparece el desánimo y la desmotivación, ya la persona empieza a resistirse a ir al gimnasio. Y ahí, en ese momento, es donde empiezan las excusas. Y la principal excusa es justamente esta, ¿no? De no tengo tiempo. ¿Sí? La persona falta una vez,
supongamos que fue un mes y medio, 2 meses al gimnasio y ya falta una vez porque se tuvo que quedar en el trabajo hasta más tarde o porque la mujer o el marido le pidió que volviera más temprano a su casa, que tenía que cuidar a los hijos, o sus amigos hacían un asado, o, o cualquier situación empieza a ser más importante que ir a entrenar. Entonces, el gimnasio, el entrenamiento, porque no siempre es el gimnasio, es el entrenamiento en sí, empieza a ocupar ya un lugar cada vez más postergado. Empieza a terminar en la fila en los últimos lugares de prioridad de la persona. Entonces, por supuesto que la persona va a sentir que no tiene tiempo. La persona va a sentir que si tiene que quedarse un poco más en el trabajo y faltar al gimnasio, le va a dar prioridad al trabajo. ¿Por qué? Y porque el trabajo es su obligación, porque es lo que le da de comer a la familia, porque de esa manera genera plata. Bueno, las justificaciones siempre van a estar. De hecho, las excusas siempre van a ser válidas. Sin embargo, no son justificación. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? La persona empieza a disminuir la cantidad de veces que va a entrenar en la semana, pasa de ir 3 veces a ir 2 o 1, y así, claro, empieza a faltar, empieza a haber menos resultados, obviamente, en su cuerpo, en su estado de ánimo, en su salud, porque está entrenando menos. Entonces, al ver menos resultados, la persona dice, yo con esto no tengo resultados, y la persona empieza a pensar que lo que falla es el sistema y no ella misma. La realidad es que cuando uno entrena y lo hace bien y lo hace con constancia, más tarde o más temprano los resultados empiezan a aparecer. Esto es así, es inevitable y está garantizado. Pero para eso hay que ser constante, hay que ser persistente y hay que ser disciplinado. Entonces la persona sigue postergando, sigue faltando a los entrenamientos. Lo más probable que ya si había empezado a hacer algún tipo de dieta o algún tipo de plan nutricional, de a poco lo vaya abandonando también. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque no ve muchos resultados. Al mismo tiempo siente que se está restringiendo y siente el dolor, el sufrimiento por no poder darse los gustos que la persona se daba. Y no está teniendo en cuenta que probablemente se haya dado gustos durante 10 o 15 años seguidos. Entonces, para suplir esos 10 o 15 años seguidos, los resultados no se pueden, es muy difícil que se vean en un mes o 2 meses. Los resultados que la persona se imagina, ¿no? Entonces termina abandonando. Pero la excusa principal, la excusa que él se pone a sí mismo, él o ella, ¿no? Se pone a sí mismo y que le dice a los demás es no tengo tiempo. Cuando algún amigo, algún familiar le pregunta, ¿y seguís entrenando? No, la verdad es que se me complicó mucho, estoy con mucho trabajo, quiero ver a mi familia, la verdad es que no tengo tiempo para ir al gimnasio o para ir a entrenar, el entrenamiento me saca más de 1 hora, 2 horas por día, la verdad es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y esa es la excusa. La realidad, en el fondo, esta persona, nunca, esta persona que quiere hacer o que se supone que quiere hacer un cambio de este estilo, generalmente
su motivación o su móvil, su causa, es muy débil. Es una causa muy endeble, porque generalmente lo que la persona dice que quiere es bajar unos kilos, bajar un poco de peso, estar mejor para el verano, eh, verme un poquito mejor con la ropa. Y todos esos son motivos que, más allá de que sean válidos, no son lo suficientemente fuertes. Son muy superficiales, y no superficiales en el sentido de banales, sino superficiales porque no llegan a una profundidad suficiente para generar en la persona la fortaleza que se requiere para poder sostener un hábito como el del entrenamiento en el tiempo. Entonces, ¿cuáles, desde mi punto de vista, son las estrategias para poder sostener el entrenamiento? Y esto también obviamente se aplica a la nutrición, ¿no? Pero yo ahora estoy hablando del entrenamiento. ¿Cuáles son las estrategias para sostener el entrenamiento en el tiempo sin que nos caigamos, sin dejar de hacerlo, sin postergarlo, como para que si alguna vez no podemos realmente entrenar o no entrenamos por algún motivo, al día siguiente retomamos naturalmente la senda y volvemos a entrenar como siempre y seguimos entrenando, como para que si un día no estamos motivados, entrenamos igual. ¿Qué es lo que hay que hacer para lograr eso? Porque yo, desde lo personal, desde que empecé toda esta transformación en mi vida, no creo que no pasaron 2 días seguidos que yo no haya entrenado. Y todo este cambio mío se inició hace ya 5 años y medio. Y desde ese momento, desde ese 31 de diciembre de 2014, no hubo 2 días seguidos en los que yo no haya entrenado y realizado actividad física. Y no es poco tiempo. Entonces, ¿cómo hice yo para sostener esto? Bueno, yo tengo diferentes estrategias, pero lo más importante de todo, y que es lo que hace que después las estrategias funcionen, lo más importante de todo es buscar y encontrar una causa lo suficientemente profunda y fuerte que nos haga permanecer constantemente motivados para entrenar, realizar actividad física, comer sano y llevar una vida saludable. En mi caso personal, mi gran motivación es que yo quiero ser mi mejor versión, en este caso física, corporal y de mi salud, siempre. Mi mejor versión física siempre. Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces, al decir siempre, esa es mi causa, que la llevo en el tiempo y no tiene una fecha de vencimiento, no tiene un plazo por cumplirse, porque es siempre, es esa causa la que a mí me inspira cada día. Más allá después de que tengo como a eso se le añaden otras causas también muy importantes, como tener una excelente salud, como van pasando los años y yo me sigo viendo joven, o como mejorar la atractividad física, o bueno, muchos otros, o que me sirve mucho, por ejemplo, para hacer deporte, que eso también es muy importante para mí. Pero en definitiva son todas causas, o esos son todos objetivos que están añadidos a lo que es
en mi caso, buscar siempre mi mejor versión física y corporal. Ahora, eso es muy personal, cada uno puede tener una causa distinta, ¿no? Lo importante es que sea lo suficientemente fuerte para que a uno lo motive, que uno se motive interiormente con esa causa para poder sostener el entrenamiento, la actividad física y la vida saludable en general día a día. Eso es lo importante. Después, como estrategias agregadas a este primer principio de la causa, una de las cosas que para mí es muy importante, primero es conocerse, ¿no? Y conociéndose uno, definir cuál es la actividad física que más nos gusta, cuál es el tipo de entrenamiento que a nosotros más nos gusta. A mí, en lo personal, cuando yo empecé todo esto, la verdad era que en lo que se relacionaba con el entrenamiento, lo que por ahí menos me disgustaba, porque la verdad es que a mí no me gustaba mucho entrenar cuando empecé, era hacer algo de entrenamiento con unas pesas que yo tenía en mi casa y lo que era también flexiones de brazos, abdominales, este tipo de cosas. Porque yo no fui al gimnasio, los 3 primeros años yo no pisé un gimnasio, entrenaba en mi casa y, y lo hacía de manera autodidacta. Tenía y tengo todavía dos juegos de pesas con muy poco peso, de 4 kilos y 7 kilos, y yo usaba esas pesas para hacer algunas repeticiones, esas mancuernas, y además hacía flexiones de brazo, hacía abdominales y este tipo de entrenamiento. Mis entrenamientos eran cortos, ¿sí? Pero lo importante era que a mí ese tipo de actividad yo lo podía hacer y no me disgustaba tanto, porque la verdad era esa. Ahora, hay personas que les gusta más el entrenamiento, no sé, les gusta más salir a correr. Hay personas que les gusta más, eh, no sé, a ver, no sé qué tipo de entrenamiento, el CrossFit. Hay personas que les gusta más el entrenamiento funcional. ¿Sí? Hay muchas variedades de entrenamiento. El tema es uno identificar el entrenamiento que más le gusta o el que menos le disgusta, como hice yo en mi caso, ¿no? Otra estrategia, complementar el entrenamiento con otro deporte o actividad física. En lo personal a mí me sirvió mucho. Yo, además de entrenar todos los días, en ese momento, estoy hablando del año 2015, yo complementaba con el fútbol. Durante todo un año jugaba al fútbol y después jugaba al fútbol un par de veces por semana y después empecé a jugar squash. Empecé, pero siempre mantuve un deporte. Cambié el fútbol por el squash porque el fútbol me estaba causando lesiones y yo sabía que podía terminar con alguna lesión grave y eso me hubiera perjudicado principalmente mi causa, mi objetivo, digamos, de lograr mi mejor versión física. Yo no puedo lograr mi mejor versión física si me lesiono mal, si tengo una lesión grave. Entonces decidí abandonar el fútbol, luego de haberme dedicado durante muchos años a jugar, amateur por supuesto, al fútbol. De un día para el otro decidí abandonarlo. Lo pensé bien y lo dejé y no volví a jugar más al fútbol. Y empecé a jugar squash, que es el deporte que me complementa en la actualidad también. Lo que pasa que ahora, bueno, en esta etapa de cuarentena no puedo hacerlo, pero es el deporte con el cual me gusta complementar mis entrenamientos y mi actividad física. Entonces yo lo que recomiendo es complementar con otro deporte o con otro tipo de actividad física. Yo recuerdo que a una clienta le recomendé, cuando estábamos hablando de esto, porque ella me decía que le aburría muchísimo entrenar,
que no le divertía, que no le divertía el gimnasio, que no le divertía las pesas y que no tenía la voluntad para entrenar en su casa. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y a vos qué te gusta hacer? Y se quedó pensando y me dijo, a mí me gusta bailar. Cuando era más joven me gustaba mucho bailar. Y vi cómo le brillaban los ojos, ¿no? Cuando dijo eso. Entonces le dije, mirá, es una señora grande, arriba de 60 años, y con muchos dolores en las rodillas, algunos dolores musculares. Entonces le dije, mirá, si vos, ¿por qué no empezás a bailar? ¿O por qué no te propones como meta bailar? O sea, ¿te gusta bailar? ¿Te gustaría bailar? Sí, me gustaría bailar, me dice. Bueno, proponételo como meta, como un objetivo, y empezá a entrenar con ese objetivo en mente. Y en cuanto agarras un poquito de fuerza y empezás a sentirte mejor, empezás con las clases de baile, o al mismo tiempo que empezás a entrenar. Bueno, y eso fue lo que hizo. Empezó a entrenar teniendo en mente sus clases de baile. Y al poco tiempo, me acuerdo que la vi de vuelta a esta cliente y me dijo que estaba muy contenta que había empezado a bailar, a realizar sus clases de baile y que se sentía muy bien porque ella venía entrenando desde que habíamos hablado, venía entrenando 2 o 3 veces por semana en el gimnasio con mucha constancia y que se sentía muy bien porque eso le ayudaba mucho a bailar, que era lo que más le gustaba a ella. Entonces, por eso es tan importante poder complementar cuando uno no le apasiona tanto entrenar, es muy importante complementarlo con otra actividad física que a uno sí le apasione, porque puede focalizar todo el entrenamiento hacia esa actividad física, puede dirigirlo teniendo como finalidad esa actividad física, porque uno la va a poder desempeñar de una manera muy superior y sin lesionarse y disfrutándola de lo que lo podría hacer sin entrenar. Otra estrategia para los que no les gusta mucho entrenar y no tienen en general la persistencia o la constancia, y esta estrategia yo la utilicé también, fue entrenar por periodos cortos de tiempo. O sea, mis entrenamientos, mis rutinas al principio, que a mí me costaba entrenar, porque yo sentía el rechazo al entrenamiento porque no estaba acostumbrado a entrenar en esa época, entonces me armé entrenamientos de 15 a 20 minutos por día, no más que eso, 15 a 20 minutos por día religiosamente, 6 veces por semana, descansando un solo día de la semana. Entonces yo cumplía con los 15 a 20 minutos y yo sabía que había terminado mi entrenamiento. No tenía que estar ni 1 hora ni 2 horas por día intentando entrenar en el gimnasio, perdiendo tiempo. No, para mí eran 15 a 20 minutos de manera intensa, de manera focalizada y de manera concentrada en el entrenamiento. Terminaba y ya había cumplido con mi compromiso que yo tenía con el entrenamiento. Y ese sentimiento de esa emoción y ese sentimiento de haber cumplido con lo que tenía que cumplir diariamente es muy, muy importante de sentirlo. Porque uno se siente, bueno, hoy cumplí, un día más, vamos, una vez más. Y es importantísimo entonces poder establecer un tiempo que uno sabe que lo va a cumplir, que uno sabe que lo empieza y a los 15 minutos lo terminó. Entonces, eso es fundamental. Entonces es definir la actividad que más nos gusta en lo que se refiere al entrenamiento o que menos nos disgusta. Segundo, complementar con otro deporte o actividad física que nos guste, por supuesto. Tercero, hacer entrenamientos de periodos cortos.
o sea, periodos cortos de entrenamiento. Y por último, y este principio yo lo aplico siempre, y no solo para lo que es el entrenamiento y la actividad física, sino en otros ámbitos de mi vida, siempre algo es mejor que nada. Esto hay que metérselo en la cabeza. Algo es mejor que nada. Para esos días, y que pasa, sucede a menudo, para esos días que no estamos motivados, para esos días que nuestra causa, nuestro móvil más profundo, más fuerte, está como nublado, para esos días que no tenemos ganas de entrenar, lo que tenemos que recordarnos siempre, y si lo tenemos escrito en algún lado mejor, es que algo es mejor que nada. Entonces, si sabemos que ese día no tenemos ganas, no estamos motivados, no estamos inspirados para entrenar, qué sé yo, bueno, tengamos una rutina de urgencia, una rutina de excepción bien corta. Ni siquiera tiene que ser una rutina. Es decir, bueno, hago 50 flexiones de brazo, hago 20 burpees, no sé, hago 30 dominadas, 3 series de 10, lo que sea, corro 10 minutos, salgo a caminar 20 cuadras, lo que sea, pero hacer algo, porque es muy importante sentir ese, bueno, hoy no tenía ganas y sin embargo entrené, hoy no tenía ganas y sin embargo lo logré, es importantísimo sentir eso. Y además, el tener este principio y aplicarlo y empezar a entrenar ese día que no tenemos ganas, va a hacer, porque me ha pasado muchísimas veces, que al final terminemos entrenando normalmente. Porque en realidad esa falta de motivación, esa falta de inspiración, lo que hace es que nos cueste arrancar, no que nos cueste hacer todo el entrenamiento. En general nos retiene de arrancar a entrenar. Entonces es muy importante este principio porque nos tiene que dar la fuerza suficiente para estar dispuestos para hacer aunque sea 10 flexiones de brazo. Y vamos a ver que cuando empezamos a hacer esas 10 flexiones de brazo, después, bueno, si de verdad no nos sentimos motivados como para seguir entrenando, ok, al menos hicimos 10 flexiones de brazos y cumplimos con lo que teníamos que cumplir. Pero si en cambio en esas 10 flexiones de brazos nos volvimos a motivar, volvimos a sentir el cuerpo que se empieza a mover y que empieza a exigir, bueno, hasta podemos hacer un entrenamiento más largo, más normal. Entonces, ese principio, para mí, en lo que es mi vida y en lo que ha sido desde que empecé con todo esto hasta el día de hoy, es determinante, es fundamental para no abandonar nunca el camino, porque al final se trata de eso, se trata de que si uno se cae, si uno se tropieza, si uno un día no tiene motivación, no tiene ganas o lo que sea, seguir siempre el camino sin perder de vista los objetivos, las metas y el móvil que puede tener uno respecto del entrenamiento, la alimentación y llevar una vida saludable. Entonces, resumiendo, muy importante, primero tener una causa bien fuerte, una causa bien profunda, que va a hacer que siempre tengamos esa motivación, ese fuego interno fundamental para poder entrenar cuando hay que entrenar, comer sano cuando hay que comer sano y llevar una vida saludable. Segundo, definir qué tipo de actividad es la que más nos gusta para entrenar. Tercero, complementar con otro deporte o actividad física que nos apasione. Muy importante esto. Cuarto, entrenar, si a nosotros no nos cuesta entrenar todavía,
no nos gusta mucho, no nos atrae, entrenar durante periodos cortos de tiempo. ¿Para qué? Para que sea algo fácil de cumplir y tengamos ese sentimiento del deber cumplido. Y quinto, el principio de que algo es mejor que nada. ¿Sí? Cuando no estamos motivados, cuando no tenemos ganas, por el motivo que sea, o cuando de verdad no tenemos tiempo, simplemente hacer algo. ¿Sí? 10 flexiones de brazo, 20 abdominales, 30 sentadillas, 15 burpees, lo que sea. Caminar 20 cuadras, correr 10 minutos, lo que sea. Pero algo es mejor que nada. Entonces, estas para mí son las estrategias que pueden ayudar a una persona realmente a entrenar cuando dice que no tiene tiempo para entrenar. Todas estas estrategias son para superar esa excusa que en realidad se debe a no tener el entrenamiento, la actividad física y la vida saludable como prioridad en su vida. Estas estrategias estoy seguro que pueden ayudar a una persona para que pueda llevarlas a cabo y que el entrenamiento, la alimentación sana y la vida saludable sean una prioridad en su vida. Les agradezco a los que escuchan este podcast y si creen que tiene valor, compártanlo. Y los invito a seguirme en las redes sociales, en Instagram, @Fede Medina Wellness, en YouTube Federico Medina o Fede Medina Wellness también, en Facebook y bueno, hasta el próximo episodio.